Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Casa Museo Otra Parte, la casa de Fernando González. En la tarde de hoy tenemos nuestro penúltimo encuentro con el grupo de estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica. El día de hoy tenemos la temática La naturaleza en la poesía y las palabras. Nuestra invitada de hoy, Flora Rodríguez, quien conversa con Jessica. Muchas gracias a todos por estar acá. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @otraparte, a que conozcan nuestra agenda cultural y a que visiten la Casa Museo y la librería y el café. Muchas gracias a todos. Les doy la bienvenida. Jessica, te doy la palabra. De agua somos. Del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser mundo mojado en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. Eduardo Galeano. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy en nuestra tercera sesión de este ciclo de Encuentro de Saberes. Mi nombre es Jessica Restrepo. Como lo dijo la compañera, este ciclo lo hemos titulado, el ciclo de este semestre, Letras, Artes y Ecologías Políticas, y por primera vez lo realizamos acá en Otra Parte. Muchas gracias a la Corporación Fernando González por acogernos en este espacio tan bonito. Gracias a quienes nos ven a través de la transmisión en vivo y por supuesto gracias a quienes están hoy acá acompañándonos de manera presencial. Recordarles a todos que este espacio es organizado por el Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica y que estos encuentros se realizan gracias al apoyo del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia y por supuesto en colaboración con esta Casa Museo. Antes de contarles entonces cómo va a ser la dinámica el día de hoy y darle paso a nuestra invitada, quiero mencionarles también que este espacio es un espacio abierto a toda la comunidad, abierto, crítico, reflexivo, con el propósito también de escucharnos y reconocernos entre las diferencias. Y antes de hablar de lo que hoy nos convoca, quiero primero hacer un recorderis de las dos primeras sesiones que ya tuvimos previamente e invitarlos a quienes aún no la han visto para que se accedan tanto a nuestro canal de YouTube del grupo de estudio como al canal de YouTube de la Casa Museo para que los puedan ver. En la primera sesión, el protagonista fue el hip hop. Tuvimos invitado a Elaka, que es un artista del colectivo Agroarte, y allí exploramos cómo a través de los sonidos, el ritmo y la melodía podemos expresar nuestras experiencias y emociones sobre nuestra conexión con la tierra, las aguas y el ambiente. En la segunda sesión, el protagonista fue el teatro. Hablamos con Juan Diego Zuluaga, que él es el director del Teatro Rueda Flotante, que tiene sede en el centro de Medellín, y conversamos acerca del poder del teatro para contar historias sobre nuestras relaciones con otras especies y con los ecosistemas que nos rodean a partir de un teatro sensorial y la experimentación con diversos lenguajes y narrativas. Y hoy, el nombre de la sesión es La naturaleza en la poesía y las palabras, memoria, movimiento e hidropoéticas, y nos acompaña en esta reflexión Flora Rodríguez. Ella es directora creativa, artista del movimiento, investigadora y estudiante de la maestría en estudios socioespaciales del INER de la Universidad de Antioquia. El videíto. Eso, ahí proyectamos, por favor, el videíto. Les compartimos algo del trabajo. Pero estás entre estos documentos viejos, escondida en la foto del momento preciso en el que el río te hacía sonreír. Quizás supiste que allí, detrás de la foto que tomó tu padre, un día fusilaron a un anarquista y que antes y después de él, varios fantasmas se han ido quedando como cicatrices en el agua. Nunca sabrás que yo te estoy escribiendo, nunca sabrás mi nombre, pero a ambas, el río nos ha hecho sonreír. Aquí estoy, moviéndome entre las aguas de los suburbios,
Albergó algo de la lluvia ácida que ahora acaricia los edificios inclementes en noches de invierno, que atraviesan los cielos donde las estrellas ya cubiertas de un mundo futuro soñado por todos y alcanzado por nadie. Y hoy somos los nadie los que reclamamos lo que se nos ha negado en el corazón de la metrópolis. Somos las hembras las que nos tomamos el pavimento. Niña, reclamamos. Aquí estamos. Camino entre un mundo que ahora se disloca en las palabras que escribo y tu foto. Soy carne que se mueve en una ciudad que no me vio nacer. Deambulo en la expulsión de la casa que tampoco me vio nacer. Soy de la madre calle. Soy de donde me da la gana y camino las aguas como las mías. Donde las putas miran de frente sin asco. Donde los callejeros se bañan y los otros dan la espalda. Y me veo a mí de fondo. En un mundo de eternos moluscos submarinos mientras ando la calle. Mientras vuelven los recuerdos de otros mares, de vientres acuosos que me dieron vida. Donde reposan los muertos que a veces, en noches como esta, deambulan entre fábricas. Reposo de otros cuerpos envueltos en bruma, fantasmas acuosos. La rebelión del río, la rebelión de las hembras de ciudad. Bueno, después de ver y escuchar este poema tan bello, quiero contarles cómo va a ser entonces la dinámica de la sesión del día de hoy. Vamos a tener dos momentos. El primero va a ser tipo conversa, diálogo, donde yo inicialmente le haré unas preguntas a Flora para conocer su trabajo. Y luego abriremos la palabra tanto a quienes nos escuchan a través de la transmisión en vivo como a quienes están acá de manera presencial para escuchar si tienen dudas, preguntas, reflexiones. Y una vez cerremos esta conversa, vamos a abrir un segundo momento donde Flora nos va a guiar por un taller exploratorio a través de la memoria, el cuerpo y las hidropoéticas para imaginar otras relaciones con el agua. Bienvenidas y bienvenidos. Flora, bueno, entonces ahí sí, para darte paso, quería iniciar la conversa preguntándote cómo ha sido tu trabajo artístico y creativo y cómo este se ha vinculado con la naturaleza, las aguas y el territorio que habitas. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco nerviosa, me sirve decir que estoy un poco nerviosa como para que la cosa esté tranquila. No, bueno, está bien. Bueno, frente a esa pregunta, yo creo que mi pregunta frente al espacio y a las relaciones con el cuerpo siempre me han atravesado mucho como en mi quehacer creativo, ¿sí? En términos de proyectos o de digamos que puestas en escena o obra, digamos que la primera que yo siento fue el inicio de mi reflexión con el espacio y con las aproximaciones del cuerpo desde los sentidos, y digo el espacio también en una amplitud que implica no solo la naturaleza, el agua, sino los vínculos profundos que uno tiene con el espacio. Creo que ese camino inicia mucho con un proyecto y una obra que se llama Pies hinchados, en donde la pregunta estaba vinculada a un proceso de desarraigo que vivieron mis abuelos hace muchos años, en donde indagué por los paisajes sonoros, por sus vínculos y sus relaciones con la naturaleza en ese trayecto, y por qué quedaba en el cuerpo de ellos y sus reverberancias del trayecto hasta Medellín. Entonces investigué sobre su trayecto y sobre sus imbricaciones entre el cuerpo y lo sensible y lo sonoro, y esto me sirvió a mí como insumo para poder crear, ¿sí? O sea, fue un insumo, pero sobre todo un proceso también de reflexión, porque lo que he sentido y lo que justo ahora reivindico después de haber atravesado como pues estoy atravesando una pregunta por el universo socioespacial, por el campo de lo social, pero además por el campo creativo, me queda mucho
la certeza de que la imbricación entre el mundo sensible y creativo es una aproximación muy potente y muy poderosa para preguntarse por cosas de una profundidad política, una profundidad ética, que definitivamente vale mucho la pena conversarlo, ponerlo dentro de este diálogo interdisciplinar. Entonces, en resumen, podría decir que he tenido experiencias que definitivamente han atravesado muchos campos desde lo académico y desde lo creativo, ¿sí? En donde me he acercado al paisaje sonoro, donde me he acercado a la investigación neta como tal, teórica, donde me he acercado a, bueno, no queriendo decir que lo otro no sea una sustentación teórica, sino como desde la reflexión a partir de la palabra escrita en términos académicos. Y porque considero que lo otro tiene una profundidad académica, ¿cierto? La pregunta a partir de la poesía, la pregunta a partir de esas exploraciones teatrales, que es un poco el mundo y el universo que me convoca a mí desde el teatro, desde las artes escénicas. Entonces, cuando hablo de estos territorios del arte y el mundo de la naturaleza, ¿cierto? Que es una palabra también compleja, al aproximarnos a ella es una palabra compleja, pero cuando pienso en eso, pienso en ese trayecto, en ese primer proyecto, y justo estos últimos 2 años he estado absolutamente abrazada por la pregunta, por la ecología, o sea, por lo no humano, por las imbricaciones y las relaciones más horizontales en términos de especie, ¿cierto? Entonces, claro, estoy medio fanática de Donna Haraway, que es una autora maravillosa que nos propone unas formas de conexión, que nos propone un mundo en red que quizás piense y se sienta, ¿cierto? Sentipiense sus relaciones con el agua, sus relaciones con otras especies de manera más horizontal, ¿cierto? Y qué mejor camino que primero preguntarnos por nuestra propia identidad y por nuestra propia subjetividad para poder vincularnos a otros mundos desde una mirada menos jerárquica, ¿cierto? Menos verticalizada, sino más horizontal. Y he tenido mucha suerte además en esta pregunta porque me he encontrado con compañeros, con profes que resuenan mucho con eso, y en mi maestría creo que eso ha sido transversal. Amo esa maestría por todo lo que me ha entregado. Y bueno, he tenido fortuna porque me he encontrado luego con otros proyectos en donde sí he estado propiamente distante allá en el territorio de la montaña, de los ríos, donde he podido hacer teatro con jóvenes en espacios muy interesantes en el atrato, donde nos hemos preguntado con pescadores por otras formas de aproximación al agua, donde hemos estado en escuelitas rurales, escribiendo cartas al río, o sea, como aproximaciones que uno comprende ahí desde el arte y desde la ecología muy potentes y que conmueven, y que eso suceda, la conmoción en medio de una pregunta académica, creo que es muy potente. Yo creo que ya introdujiste un poquito, entonces continuamos la conversa, justamente haciendo esa pregunta por esas relaciones con lo que decimos no humano, ¿cierto? En esa horizontalidad que buscas y que te estás preguntando hace un rato, justamente Flora participa en un proyecto de investigación que se llama Escrituras del Río, Arte y Ecología, que es en el río Atrato. Entonces, sí, nos podías contar un poquito más acerca de esa experiencia y también cómo fue esa apuesta desde lo metodológico. Bueno, el Atrato es un territorio muy poderoso, es decir, yo quizá voy a repetir esto varias veces, pero es como una sensación que me acoge mucho, y es que me siento muy privilegiada de hacer parte de esa investigación, porque es más lo que he recibido que lo que he compartido desde mi quehacer. Siento que hay un lugar y hay una manera de vincularse con el río muy hermosa y muy compleja a la vez en el territorio del Atrato. Metodológicamente hablando, creo que ahí cuento, nuevamente repito, como cuento con un equipo de trabajo, o sea, estoy acompañada por personas que tienen una trayectoria muy larga de vivencia y de tejer relaciones allá en el territorio,
Entonces está Natalia Quiseno, está Ana María Vallejo, que son como las directoras del proyecto, quienes me extienden la invitación, y ambas llevan en el territorio muchos años apostándole a la alegría de crear. Y creo que pensar en la alegría de crear es allá especialmente conmovedor, porque hay una relación alegre con el río, ¿cierto? Hay un vínculo alegre con el río, sí, también complejo, ¿cierto? Es un territorio complejo, pero metodológicamente creo que el hecho de que lleven tanto tiempo estas mujeres haciendo un trabajo tan poderoso allá ha hecho que se creen redes, ¿sí? Y estas redes han permitido que cuando vamos al territorio navegamos entre Vigía del Fuerte y Bojayá, ¿cierto? Y atravesamos el río y vamos a la ciénaga, y entonces estamos reunidos con los pescadores y conversamos con los pescadores frente a este territorio, frente a sus nexos, sus conexiones, sus amores, sus desamores en el río. Y luego entonces vamos al grupo de teatro Imágenes y compartimos con el grupo de teatro Imágenes, que está dirigido por John, que es una pieza fundamental en el espacio, que es un gestor cultural y un director de teatro maravilloso, y lo digo porque su grupo es una mixtura hermosa, es decir, hay niños de 4 años entrenando a la par de jóvenes de 22 años, y es una igualdad ahí en el ejercicio de crear que uno se sorprende, ¿cierto? Porque además pasan generaciones por ese grupo, y las mujeres que ya tienen sus niños los llevan al grupo de teatro, y o sea, para que eso suceda tiene que haber una potencia grande en quien está dirigiendo ese proceso. Entonces como que traigo a John porque creo que ha sido una pieza clave en estas redes. Entonces creo que metodológicamente ha sido siempre un andar en la red, gestando algunas acciones que se conectan y que siempre van en miras de preguntarnos por las maneras en que somos río, en que somos y estamos en el río, por lo que sucede con nuestro cuerpo en el río, ¿sí? Y pues puedo mencionar como 3 acciones potentes en el proyecto, y es la primera, el teatro, que nos atraviesa, y pues es un campo del que viene mi directora Ana María Vallejo. Por otro lado, todo este andar, todo este preguntarnos, todo este vincular, todo este andarse el territorio de una manera tan fluida con el trabajo de Natalia Quiseno, que es antropóloga, y las mujeres tejedoras Guayacán, que son unas mujeres que llevan también un proceso de larga data frente a la escritura y la sensibilización a partir del tejido. Estas mujeres se juntan en su duelo para expresarse, para comadrear, para conversar, como un espacio y como un campo de reflexión y de creación muy bellos. O sea, siento que ahí las mujeres tienen un trabajo hermoso, pues como que, y ellas conectan los territorios, ellas vinculan, ellas tejen más allá del bordado, ellas tejen otras formas. Entonces, nada, nuestra metodología es un poco navegar entre estos espacios y compartir desde lo que nosotros podemos y desde lo que nosotros sentimos ahí. Uh-huh. Qué bonito eso que decís del vínculo alegre con el río. Pues me quedé pensando en eso porque Flora me contaba previamente, ella actualmente también está trabajando con el río Aburrá. Entonces, lo que vos decías del vínculo alegre en el río, que sucede la vida, pero sucede un montón de otras cosas, ¿cierto? También hay historias de dolor, hay historias de sufrimiento, justamente en Bojayá, pues particularmente todo lo que ha sucedido con el conflicto armado. Entonces quería preguntarte, con estos 2 territorios tan disímiles, pero que pues infiero también que pueden haber muchas similitudes porque el agua nos atraviesa independientemente del lugar geográfico que habitemos, cómo se relacionan esos 2 territorios hidrosociales donde estás trabajando, el río Atrato y el río Aburrá. Si nos puedes contar experiencias que rescates de cuidado, de memoria y de vínculo con el río de esas 2 comunidades. Bueno, previamente también le decía a Jessica que es una pregunta muy retadora, porque cada río
tiene su alma, es decir, mi sensación es que cada río es único. O sea, hablar de el Magdalena es muy distinto a hablar del Atrato, o sea, como que hay unas formas de espacialización que varían en cada río. Es un cuerpo de agua que tiene sus formas de ser y estar, y hablar precisamente de los vínculos o distancias que hay entre un territorio hidrosocial u otro. En este sentido implica un reto porque ambos están abrazados por unas espacialidades que se han construido de maneras muy distintas, ¿cierto? Entonces, en uno estamos hablando de un río urbano, que justo ahora la pregunta por el agua en la vida urbana es una pregunta importante, ¿cierto? Que muchos investigadores y que en muchos espacios en México, o sea, he encontrado que hay una resonancia y una pregunta actual frente a cómo nos pensamos el agua realmente en la vida urbana, cuáles son nuestras miradas en la vida urbana, cómo proyectamos una ciudad y a la par cómo proyectamos la ciudad en la vida, o sea, cómo proyectamos la ciudad y las relaciones con esto que estamos nombrando como naturaleza, ¿cierto? Y cuáles son las implicaciones de un proyecto de ciudad de una manera u otra. Entonces, son preguntas y reflexiones que justo ahora emergen también por toda la crisis ambiental que estamos viviendo, o sea, y porque quizás estamos atravesando también unas reflexiones que trascienden esa mirada, digamos, verticalizada, sino que es más horizontal. Pero cuando voy a la pregunta, regreso nuevamente después de haberme ido un poco por las ramas, hay una cosa con el agua y es la pregunta, que es una pregunta que también ahí siempre que aún tengo y que me resuena, y es el agua como una materialidad que también está muy relacionada con la memoria, ¿cierto? El agua tiene memoria. ¿Y qué sucede con el agua y el olvido, cierto? Claro, en esa resonancia por las preguntas entre el agua y la memoria, cómo el agua o los ríos también se convierten en una suerte de dispositivo que se lleva cosas, ¿cierto? Entonces, y esto desde los rituales, ¿cierto? Entonces, que uno va al río y entrega para que se lo lleve, ¿cierto? Es como una sensación de que el río también está ahí como un dispositivo que guarda en esas memorias de la ciudad, porque lo que sabe el río es todo precisamente que ha atravesado la ciudad, o el río Atrato sabe muy bien todo lo que ha pasado en ese territorio. Y el río se convierte, por ejemplo, en el Atrato, en estas experiencias desde la violencia, por ejemplo, en un río que acoge y salva también. Pero además es un río que allá hay una mirada frente al río muy potente, y frente a los muertos, por ejemplo, que varía mucho aquí en Medellín, pero que se conectan de alguna manera también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mujeres nos contaban en algún momento como es que el muerto llega donde tiene que llegar porque el río lo entrega. El río entrega al muerto, ¿cierto? Y es una sabiduría, ellas, o sea, hay una cosmogonía muy fuerte y un vínculo con el agua muy fuerte y un amor ahí, y una cosa profunda que habla de la vida y de la muerte de otra manera como puede suceder en la ciudad, ¿cierto? Porque si hablamos de los muertos que navegan en el Aburrá, aquí los muertos en el Aburrá se detienen en donde hay una suerte de meandro que se dejó, ¿cierto? Porque ahí se encalla el muerto, pero va a otra velocidad, va a otro ritmo, y hay otra relación distinta con el río y los muertos allí, ¿cierto? Sin embargo, coinciden un poco en esas formas también, de alguna manera, como en estas formas quizá del río como ese dispositivo que se lleva, que entrega o que ¿sí? O sea, como que siento que ahí hay una resonancia. Y cuando vengo acá como al campo de la investigación, siento que yo llevo un proceso de creación también aquí, de investigación-creación, que ha sido muy hermoso y que agradezco profundamente, porque las personas que me acompañan son amigos que admiro y que quiero mucho, y siento que hemos logrado un vínculo cercano entre nosotros en esa pregunta y en esa exploración por el río Aburrá, y siento que eso ha sucedido también en el Atrato. Hemos creado también un vínculo y unas preguntas en comunidad lindas, es decir, podemos crear comunidades. Y una comunidad no quiere decir que sea una cosa de amplitud, sino que puede ser un grupo que se está preguntando y está resonando.
Entonces, en términos creativos, de investigación, también siento que ahí me estoy vinculando con ambos, desde las preguntas por la memoria en ambos ríos, desde las preguntas por las cicatrices o las huellas que quedan en cada una de estas espacialidades, o qué sucede con esas huellas o esas cicatrices, cómo reverberan en el cuerpo, cómo el cuerpo se hace presente o cómo se distancia o cómo se conecta. Creo que ahí ambos ríos pueden conectarse de alguna manera. Yo creo que en consonancia con eso que nos has contado, quería como dejar de última pregunta, ya para abrirles paso a ustedes y que también hagan muchas o varias, no muchas, para que nos pueda dar tiempo para hacer el taller. Justamente en esas prácticas artísticas que se convierten en prácticas de cuidado y de resignificación de la vida. Como decía Haraway, que vivimos en un mundo herido. Entonces, tú, pues en tu percepción como investigadora, artista, creadora, ¿cómo crees que dialogan las artes y la ecología política en esas otras maneras de pensarnos la academia y apostándole a la apropiación, al cuidado, a la defensa de estos territorios, pues en un escenario de crisis civilizatoria en la que nos encontramos? Bueno, mi sensación frente a la vida creativa es que de alguna manera estás absolutamente atravesado por la pregunta por sí mismo, primero. Y eso ya es iniciar por la pregunta precisamente de cómo yo mismo soy y estoy, ¿cierto? Y creo que en ese sentido que la vida creativa, las artes, las experiencias creativas estén muy marcadas por esa pregunta muy íntima, permite que uno a la vez en esa pregunta por lo de afuera se conecte también de otras maneras con el afuera, ¿cierto? Porque uno ahí se va a dar cuenta que no es uno solo, sino que es uno con el otro. Y esa es una cosa que sí que tiene el arte y que sí que tienen esos procesos, y es que se hacen colectivos. Es decir, lo creativo está atravesado por el compartir, ¿cierto? Por el junte, por el resonar con el otro, por el entregar, por el recibir, por el compartir, por un convivio que definitivamente hace que la experiencia académica, que las metodologías trasciendan un poco más allá de una mirada que intenta una cierta objetividad, que precisamente también Haraway nos conversa y nos pone también a pensar en esa noción de la objetividad, del objetivo, o de separar un poco la academia, o cierto, es como la experiencia académica del sí mismo, ¿cierto? Como esa escritura en tercera persona, despersonalizada, así como que tiene que tener todos los sustentos teóricos, y que entonces esa investigación tiene más potencia si hay una cosa cuantitativa que la soporte, unos autores que estén ahí casi que guiando esa escritura. En cambio, la vida creativa es un poco subversiva ahí. Es rebelde ahí, ¿cierto? Porque la vida creativa dice, listo, yo escucho a estos autores, estoy reflexionando, y yo qué siento, yo qué estoy viviendo, cómo se expresa esto en mi vida cotidiana, la gran teoría, cómo llega al tinto de mi casa, ¿cierto? Cómo eso reverbera en mi forma de ser, de sentir. Y cuando uno ya baja toda esa cosa que está distante y la trae a sí mismo, ahí aparece un poco la magia, ¿cierto? Porque entonces uno ya dice, cotidianamente me gustaría hacer esto, porque esto me gustó teóricamente, porque es vivir la academia o vivir las reflexiones teóricas un poco más amorosamente, ¿cierto? Y cuando hablabas del cuidado y del afecto, siento que es pues no voy a decir que en el arte se vive eso solamente. Las artes también son una cosa muy compleja en ese sentido, y también pueden generar espacios de violencia, ¿cierto? Porque un poco lo que estoy aquí intentando decir es que el mundo de las artes y lo sensible, si uno se aproxima con una pretensión tranquila, una pretensión íntima, casi que sin pretensiones, ¿cierto?, pueden permitir unas reflexiones académicas también, que parten de la propia experiencia, de la propia piel, ¿cierto? Y ahí yo creo que las artes cobran mucho sentido. Bueno, muchas gracias, Flora.
retomo eso último que dijiste, que cada quien habla desde su propia piel, cada una de quienes nos acompañan hoy, nos ven en la transmisión en vivo, como la ciencia no es objetiva, como lo decía, sino que cada quien habla desde su lugar de enunciación, desde el lugar que ocupa, entonces todos sentimos el agua distinto. Quería abrir este micrófono, a ver, primero acá, o no sé si tenemos ya preguntas en el chat del canal de YouTube, entonces vamos a empezar. Si tenía alguna pregunta, aporte, reflexión, comentario, adelante. Sara. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Sara Correa? Me gustaría preguntarte qué es esa relación contenta con el río, cómo la viven. ¿Nos explicarás un poquito más sobre eso, que me llamó mucho la atención? No sé si recogemos otras dos para que ella ya conteste todas junticas las preguntas. Que tal vez se relaciona con tu pregunta, pero aquí pensando en la relación que tenemos con el río Aburrá, con el río Medellín, y en un ejercicio creativo alrededor de él, ¿cómo no caer en un pesimismo creativo, cierto? ¿Cómo no caer en una pura nostalgia de río, de cara hacia el futuro del río Medellín? Sí. Tenemos otra más, entonces respondemos a estas tres y ya revisamos si en la transmisión en vivo tenemos preguntas. Un poquito alejada, pero consecuente, ¿cierto? Como con la misma pregunta y retomando como ese comentario que hacías tú de lo disímiles que pueden ser como esas experiencias de río en el Atrato y aquí en el río Aburrá, pues partiendo un poco como desde esa nostalgia o desde ese cuerpo río que era antes el río Aburrá y que fue rectificado. Entonces, pensarnos como qué similitudes podemos encontrar en general en todos los cuerpos hidrográficos que tal vez van cambiando a costas de la intervención humana, ¿cierto? Como de la noción de progreso. Entonces, sí, como qué reflexiones también se han gestado ahí, o por ejemplo, y me interesaría mucho saberlo, como qué nociones de progreso alrededor del río existen en este momento en el Atrato y eso cómo está perjudicando tal vez a sus poblaciones que tienen ese vínculo tan cercano con el mismo río. Bueno, la última. ¿Hacemos la última? Claro que sí. Necesitábamos a alguien que rompiera el hielo. Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con una de las últimas afirmaciones que hicieron que me llamó un poco la atención sobre el cuestionamiento de la objetividad de la ciencia. Y me llamó la atención por dos cosas. Uno, por mi formación como economista y mi formación también como, bueno, no como artista, pero sí como en mi formación literaria. Si algo ha posibilitado la visión objetiva de la ciencia es a nivel económico, de alguna manera analizar las raíces del progreso humano y cómo ciertas sociedades que en algún tiempo fueron pobres han alcanzado niveles de bienestar, niveles de bienestar y una prosperidad compartida. Creo que eso no hubiese sido posible explicarlo sin una mirada objetiva del análisis científico-económico. Y en cuanto a la literatura, inclusive el proceso creativo visto desde la literatura y desde la tradición literaria occidental pasa por una cierta mirada objetiva sin desconocer la experiencia humana como elemento subjetivo. Pienso, por ejemplo, en el ámbito de la poesía. No soy tan cercano a la poesía, soy más cercano a la narrativa, pero hay tres figuras dentro de la poesía y el legado poético en Occidente que me han marcado mucho. Uno es Teresa de Ávila,
otro es Dos son colombianos, Porfirio Barba Jacob, y un coterráneo que fue Raúl Gómez Hattin. Entonces, creo yo que la mirada, de cierta forma, la mirada objetiva también está presente en el proceso creativo literario, sin desconocer la experiencia subjetiva del individuo que escribe. Por eso me llamó un poco más la atención y me gustaría un poco que ahondara en ese tema para poder entender desde mirada un poco más objetiva. Bueno, mi formación. Claro que sí. Entonces está el río de vida, pregunta por la objetividad, la pregunta por las nociones de progreso y cómo no caer en las nostalgias. Listo. Bueno, empezaré por la objetividad, que siempre es un tema polémico. Pues es que yo creo también en que, a ver, el tema de la objetividad habla de una razón que abraza todo, ¿cierto? Como esto es el deber ser. Y el tema del deber ser global, o sea, que enmarca una generalidad, es complejo porque la realidad en términos espaciales, de lo local, varía mucho en cada espacialidad, ¿cierto? Yo no estoy en contra de la objetividad como tal ni nada de eso, pues no estoy en contra como de esa búsqueda de la objetividad. Creo que la objetividad también se puede construir localmente, ¿cierto? Lo que aquí es objetivo, lo que aquí tiene cierta razón, pues puede que no lo sea en otra espacialidad, ¿cierto? Claro, cuando es distinto hablar de un ejercicio cuantitativo a hablar de un ejercicio objetivo, ¿cierto? Yo creo que el ejercicio cuantitativo es necesario y que el equilibrio entre ambas discusiones, ¿cierto? Entre un ejercicio cualitativo y cuantitativo debería estar siempre presente. Lo que yo intentaba decir ahorita es que generalmente ha habido una relevancia frente a una mirada positivista y cuantitativa en donde se le ha privilegiado a este campo de la ciencia, digamos que un lugar que es muy jerárquico. Y si bien sí hay unas nociones de bienestar que abrazan todo este tema de, bueno, digamos que hay como una mirada que habla un poco como del progreso, de cómo ciertas comunidades encuentran un bienestar a través de estas prácticas, ¿cierto? A través de esa mirada también cuantitativa, objetiva, como tú lo nombras. Pero la pregunta también aquí, frente a ese camino que se labra en ese sentido, sería cómo nos estamos sintiendo en esa creación de bienestar. ¿Estamos siendo justos en esa experiencia de bienestar? ¿Qué pasa con otras especies en esa búsqueda precisamente objetiva, cuantitativa? ¿Qué es lo que está dejando afuera una pregunta cuantitativa que se está centrando en un estudio de los números y qué es lo que está dejando afuera también un estudio que se centre solamente en un campo cualitativo? Ambas cosas en extremo siento que podrían ser sesgos, pero definitivamente valdría la pena, creo yo, siempre preguntarse a la par por ambas cosas, ¿sí? Y no caer en una cosa ni en la otra totalmente, como el mundo no se podría definir porque la verdad absoluta es esta y esta, sino como, listo, creemos que esta verdad puede funcionarnos en general, pero preguntémonos si esta verdad que funciona en la generalidad, en la globalidad, aplicada a un lugar en específico, realmente me está funcionando, o si habría que modificar algo de esa verdad para que la búsqueda no sé, de una noción de bienestar funcione en esa localidad, ¿cierto? Porque es distinto, no sé, pienso en... Voy a poner un ejemplo. Pensando en las artes, precisamente. Hace unos años conocí a una chica que tiene un trabajo es alemana, y ella tiene un trabajo en territorio, precisamente, ¿cierto? Y entonces ella llevaba estas experiencias coreográficas como a espacios que estaban pasando por, ¿cómo decirlo?, por ciertas experiencias de guerra, bueno, y esto en Alemania era increíble y le funcionaba y no sé qué. Pero cuando vino a Colombia y llevó esta misma experiencia que estaba sustentada muy teóricamente, pues, y que toda la cosa y la gran metodología,
Cuando llegó a Colombia a hacer el mismo taller con los niños del Chocó, le fue mal, porque es que el sabor de los niños del Chocó era otro, porque es que la experiencia objetiva precisamente, que ella consideraba como objetiva, muy sí, o sea, como dentro de esa pregunta por lo que funciona en general o lo que uno siente que funciona en general, allí tuvo que desarmarlo y tuvo que desarmarse. A lo que voy es, siempre habrá que preguntarse si esto que está siendo objetivo es diferente a lo cuantitativo. Ojo, porque lo cuantitativo es otra cosa. Siempre valdría la pena preguntarse si lo que consideramos objetivo en este momento es lo que realmente está siendo coherente con lo que sucede y con la espacialidad que estamos atravesando y con las formas de producción de espacio y de sociedad. Realmente esta es la sociedad que queremos, o sea, realmente este es el espacio que queremos, porque bajo esa noción de objetividad y de forma cuantitativa es que se funda también gran parte del espacio. Entonces, la pregunta ahí sería, desde el sentimiento también y la emoción, ¿esto está siendo coherente? Porque uno a veces, siento yo, y la sensación que he tenido, por ejemplo, con el río Aburrá, es que uno va a la carrera por el metro medio viéndolo por la ventana y no me pregunto mucho si este es el río que yo quiero, porque el objetivo es que el río esté rectificado porque funciona, pues y hay yo no sé cuántos estudios de eso, entonces hay que rectificarlo porque la población se va a sentar en tantos y hay tantas personas damnificadas por esto, entonces toda esta es una mirada muy cuantitativa y objetiva, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser ese equilibrio entre que esto que está al servicio de lo cuantitativo y lo objetivo pudiera funcionar para el bienestar general? ¿Y qué es lo que consideramos como bienestar? ¿Qué es el bienestar? Porque lo que es el bienestar para una persona que en este momento vive al borde del río es muy diferente a lo que puede sentir una persona que vive en el poblado. Es diferente, son nociones de bienestar muy distintas, siento yo. Ahora bien, creo que me extendí, trataré de ser breve, disculpen. Bueno, no, y ahí un poco toqué el tema del capitalismo, progreso es diferente, ¿cierto? Se imbrican. Pero el atrato creo que ahora atraviesa unas discusiones frente a las violencias muy fuertes y que tienen que ver, o sea, todo este tema del río como sujeto de derechos, o sea, como que siempre hay una resistencia. Siento que en el atrato hay una resistencia, puedo decir eso, y que todos allá son sumamente resistentes en su acuatorio, ¿cierto? Por ejemplo, que hayan trasladado el pueblo hacia otro lugar más distante de la orilla después de todo lo que sucedió. Eso fue una cosa durísima para ellos, o sea, eran unos metros solamente de distancia y muchos ni siquiera habitaron esas casas que estatalmente les entregaron, sino que se armaron sus casas abajo al borde del río porque esa era su relación con el río. Entonces siento que ahí hay muchísima resistencia y frente a lo no caer en la nostalgia de río, pues yo diría que en el ejercicio creativo que hemos tenido, que aquí tengo la fortuna de tener a 2 compañeros del equipo, nosotros hemos llegado a la conclusión de que tampoco estamos distantes de la Aburrá, es decir, nosotros lo vemos a través del metro, nuestro sistema de transporte está a la par, alineado, la manera en cómo nos movemos está totalmente en nuestro cuerpo el río Aburrá. Las casas que están alrededor del río fueron construidas con materiales del río y es una cosa que uno no dimensiona, el río nos habita también, solamente que no nos habita como yo quisiera. Es decir, como yo vengo del atrato, digo como, son 2 experiencias de río distintas, pero no quisiera invalidar que esta experiencia que tenemos en la ciudad también es una experiencia potente y que solamente dándole pie a eso nos vamos en contra de la nostalgia y decimos, bueno, no nos vamos para pasados como edénicos ni futuros catastróficos, sino que decimos, estamos aquí en el presente y esto es lo que tenemos. Y creo que nos faltó la de Sara, de qué significa pues, o cómo es eso de un vínculo alegre con el río, allá en el atrato. Listo, verdad, sí, disculpen. Por ejemplo, siento esa alegría con las mujeres cantadoras, ellas le echan versos al río todo el tiempo. Siento la alegría en las pescadoras, que son supremamente orgullosas de su labor y que todo el tiempo están hablando de cómo son habilidosas con el pescado, de cómo reman el río, cómo nadan.
Los niños en verdad son unos pescaditos, es impresionante la capacidad que tienen. El niño nace y a los pocos meses lo están metiendo al río y lo dejan. Y el niño ya sabe, es como si ya estuviera en las venas esa cosa de estar dentro del río y les hace falta. Ellos dicen, no, tengo que ir a la ciénaga porque llevo tanto tiempo sin ir. Vamos, o sea, como que las fiestas que hacen al borde del río, las mujeres que van a lavar su ropa todavía, es decir, la alegría está en la vida cotidiana y eso me parece la mayor resistencia de todas. No caer en la melancolía de todo lo que puede atravesar y que es doloroso y que no se quita que sea doloroso, pero decir, nosotros estamos aquí y tenemos al río y somos el río y vivimos de esta manera y honramos que somos y estamos de esta manera aquí. Bueno, yo creo que qué mejor manera de cerrar con esas palabras tan bonitas que nos disparan un montón de sensibilidades. Entonces, no sé si hay comentarios. Yo me volteo para poder leer bien. Nos dice por acá Paula Tatiana, ella también hace parte del grupo de estudio. Querida Flora y equipo hidropoético, gracias por acompañarnos en este ciclo y venir a abrirnos la mirada con esas experiencias de agua y de vida. Bueno, y entonces yo quería ya darle paso entonces a Flora, que nos va a guiar en este taller exploratorio. Los vamos a mover, invitarlos también a quienes nos ven a través de la transmisión en vivo, que hagan este ejercicio de manera individual en sus casas, que también va a ser muy bonito para todos. Adelante, Muchas Flora. Gracias. Bueno, nos vamos a mover un poquito. ¿Está bien? Vamos a tomar las sillas y las vamos a poner todas como afuera. Tengo que hablar por aquí, sí o sí. Mira esto. Es que si no, no te van a escuchar en la transmisión. Bueno, esto va a ser un poco raro. Bueno, listo, vamos a hacerlo así. Entonces, no puedo con el micrófono, creo que... Ok, listo. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? Bueno, lo primero que vamos a hacer es acercarnos un poquito y vamos a respirar profundo. Y en esa respiración profunda aquí arriba, soltamos el cuerpo. ¿Listo? Manitos arriba. Y soltamos. Nuevamente. Sacudimos y la última. Listo, y calentamos las manos y nos vamos mirando a los ojos. Y yo creo que ahí podríamos poner alguna pista un poquito bajito, por favor. Y esas manos calientes, las vamos a empezar a llevar por todo el cuerpo. Y respiramos. Eso es. Y volvemos a calentar. Y volvemos a dar palmadas. Y ahora vamos a hacer un ejercicio así muy rápido y es, voy a hacer un gesto, voy a decir una palabra de cómo me siento. Muy sencillo. Por ejemplo, mi gesto es el siguiente. Y todos lo repetimos. Me siento emocionada. ¿Listo? Va por acá. Bueno. Me siento tranquila. Por aquí. Ese puede ser. Me siento ansiosa.
pánico, no sé. Estoy feliz. Tengo mucho sueño. Me siento tranquilo. Me siento inspirada. Me siento feliz. Yo siento regocijo. Me siento pregunta, interrogado, no sé. No sé. Yo me siento sorprendida. Yo me siento abierto. Eso es. Y nos miramos a los ojos, nos miramos como si estuviéramos a punto de saltar al agua. Y nos miramos, nos reconocemos quiénes estamos aquí, quiénes estamos compartiendo y caminamos por el espacio. Y en esa caminada nos miramos a los ojos. Pero voy a mirar acá quieta. Y ahí desde ese caminar lo que vamos a hacer es que seguimos caminando, yo voy dando las indicaciones, vamos empezando a articular un poquito la cadera y vamos empezando a sentir como si estuviéramos empujando el agua. Empujamos el agua con el cuerpo, bajamos un poquito la cadera y ahí está. Ahí le podemos subir un poquito a la pista. Otro poquito, porfa. Empujamos el agua, eso es, empujamos el agua, eso es. Y de repente empieza a caer un aguacero y nosotros somos el aguacero. Agua, el sedimento, que es una cosa mucho más densa, más lenta. Puedes dejar la música como esto. Respiramos. Empezamos a sentir una cosa más fluida. Más fluida. Algo que va libre por el fluido. Vamos a la pista, vamos que te digo que aquí para Chula que anda sin colectivos. Llegaron de la cancha, llegaron a retiro. Cada vez somos más, todos los vamos saliendo. Porque somos la que tiene diversión, somos la que mejor conoce el sabor, somos la que se la sabe más cuando suena con el flow. En esa posición vamos a crear una imagen en el cuerpo como si fuera una fotografía. Es un recuerdo lindo que puedan tener, una fotografía con el cuerpo. Ya llegó la liga de sabor digital y dale, pon el chiqui. Caer o que todos esos recuerdos que están. Podemos cerrar los ojitos por imaginar. Buscar ahí entre los recuerdos. Buscamos una imagen precisa que me evoque dicha. Pues, le vamos a nombrar el punto 1. Listo, seguimos hablando. Dando a los compañeros entre Molino y yo. Y también en Monterrey. Suena. Cumbia, baby. Lento. Y 1. ¿Cuál es la primera fotografía? Volvemos con el fondo. Y cuando
cuando yo diga dos, todos vamos a decir. La cumbia sazonada de ritmos de bailón para volar por el aire, bien delirante, picante, porque somos las que tienen diversión, somos las que mejor conocen el sabor, somos las que se la saben más cuando suena con el flow, como salen a bailar. Y dale, dale con el chiqui, chiqui, chiqui. Come on, little baby, come and dance with me. Y dale, dale con el chucutum, socopa. Ya llegó la liga de sabor digital. Y dale, dale con el chiqui, chiqui, chiqui. Come on, little baby, come and dance with me. Y dale, dale con el chucutum, socopa. Ya llegó la liga de sabor. ¿Qué otros recuerdos empiezan a llegar? ¿De qué maneras ha llegado el agua? ¿Qué experiencias he tenido con el agua? Suena Buenos Aires, suena Nueva York, en Pekín, en Bombay, la Ferrer, en Guillón. Suena Medellín, en París, Berlín, Bogotá y en Tequil, a mover esta cumbia. Caminamos por el espacio. Más libre, con un poquito más suelto, retomando las imágenes del remolino, retomando el remolón, capturando un espacio fantasma. Vamos a caminar. Y lo que va a pasar es que vamos a jugar con el reflejo del otro. Sara me va a escuchar y yo la voy a escuchar, pero no es una escucha desde la palabra, es una escucha del cuerpo. No, es decir, como si fuera un espíritu lo que yo voy a hacer. Y somos un espejo del otro, seguimos, damos, nos sorprendemos, aprendemos amor, es la energía de este momento, es la energía. Es la energía de este momento, es la energía. Es la energía. Vamos llegando otra vez a una neutralidad. Quedamos leves. Y uno de los compañeros cierra los ojos. El compañero que está despierto, tiene los ojos abiertos, empieza a calentar su casa. Con mucho cuidado, pone una mano en el pecho y la otra en la espalda. El compañero va a confiar en la compañía del otro. Y el compañero que tiene los ojos cerrados deja llegar todas las imágenes que llegan a su cabeza, todas las memorias, lo que siente, lo escucha, lo está ahí presente. El compañero que está guiando va a empezar a llevar por un caminar al que tiene los ojos cerrados. Él va a confiar. De repente él puede proponer algunos juegos de ritmos un poco más rápido, con mucho cuidado. Se sienta al cielo y allí camina, no tiene miedo ni a represión. Yo creo que podemos pasar a las canciones, por favor. Lo dejan en un punto y va a ayudarle con un pequeño balanceo.
como si le estuviera entregando una energía suave, como un ondular, como un chorrito de agua que se está humeando. Es la energía de este momento, lo que descubrió te bendice el pensamiento. Lo vamos dejando en centro. Con todos los buenos propósitos, vamos a ponerlo de nuevo en su pecho, como si estuviéramos dando un regalo bonito. Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y ahí está. Y ya hace 20 años. Quien tiene los ojos cerrados va a dejar que lleguen nuevamente esas imágenes que ha tenido con el agua. Busque imágenes, recuerdos, ni siquiera ficción, es el lujo de imaginar. Quiero imaginarte que si saltas de una montaña así en más profundo, imaginarte dentro del océano, ahí es el momento. Ficciones, vívalo como debe ser. Va llegando otra vez aquí, al salón de compartimiento. Va abriendo los ojos poco a poco. Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. Y vamos a ponerlas en el pecho. Las ponemos en el pecho y las manos. El compañero respira. Lo está recibiendo. Respira profundo. Y ahí, deja que lleguen las imágenes. Los recuerdos bonitos, todos los recuerdos. Es como abra esas puertas de la imaginación. Y empieza a caminar. Empieza a llevar en ese viaje al compañero con mucho cuidado. Y el compañero confía. Sonidero nacional, tarareando al compás, salido del barrio vallenato freestyle. Y puedo proponerle juegos al compañero, que camine para atrás, que camine a un lado, que camine un poco más lento, más rápido, y el compañero confía. Si siente vértigo, siéntalo. Siéntalo con toda, todo es para sentirlo con toda. Eso es. Y poco a poco va llegando otra vez a su centro. Su compañero se queda cerrados. Lalo y sus 4 cuerdas mágicas. Calentamos las manos. Y vamos a dar ahora nosotros el regalo lindo, la buena energía ahí, los bonitos recuerdos los vamos a acariciar ahí. Entonces una manito en el pecho, la otra en la espalda, ahí. Y respira profundo. Y quien está siendo guiado, este es el momento para ficcionar, para imaginar. O para recordar. Todas las imágenes llegan, todas. Las dejas llegar. Y ahí le propongo un breve movimiento al compañero. Poco a poco
poco a poco van poniendo el centro al compañero. El compañero va regresando. Y caminamos por el espacio. En la calidad. Vuelve. Entonces la lluvia. ¡Bra! Y empujo el agua. ¡Bua! Y empujo el agua. ¡Bua! Y empujo el agua. ¡Bua! Y empujo. ¡Pa! Y lo acompaño con la voz. ¡Pa! 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 ¡Ay, al centro del cardumen! ¡Bua! Vamos al centro, al centro, al centro, al centro, al centro. Y al blanquito más. Y aquí, De Venezuela. el meneo del agua. Nueva York. Respiramos. De Nueva York a Monterrey. Profundo y sientan el peso del cuerpo del compañero, con cuidado. Eso es. Vamos desintegrando de a poquito. De a poquito. ¿Y cuál era la imagen 1? Vamos a repetir esa imagen 1 en cámara lenta. La primera imagen. Cámara lenta, cámara lenta. Eso es. Y vamos a donde el compañero del espejito. Y vamos a hacer un movimiento en cámara lenta con ese compañero. Pueden elegir otro si quieren. Eso es. Y escucho la música, casi que voy a ese mismo ritmo. Eso es. Poco a poco voy despidiéndome con cariño, ahí con agradecimiento. Y escojo un puntico y en ese puntico donde me quede voy a cerrar los ojos. ¿Listo? Y voy a respirar profundo, una respiración profunda. Y deja salir el aire. Y suelta, y sea muy consciente de su cuerpo. ¿Siente algún dolor, alguna tensión? ¿Hay alguna imagen que haya llegado recurrente? Y permita que llegue y permítase sentir su propio cuerpo. Eso. Y va a seleccionar de todas esas imágenes que han llegado, va a escoger alguna que le haya gustado mucho. Y va a quedarse ahí un momentico en ese espacio tan íntimo que es la imaginación. Y va a quedarse ahí un momentico y va a mirar esa imagen, esa acción o ese recuerdo. Lo va a revisar bien, si es un espacio, qué colores tiene. Huele a algo ese espacio. Tiene una temperatura. ¿Y qué siente en ese espacio? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente tranquilo? Como si usted fuera el espectador de esa película que está viendo y a la vez el actor. Y mírelo sin prejuicios. Y ahí con los ojos cerraditos,
va a calentar sus propias manos. Mérgete en los sonidos que te encantan. Lleva tus playlists donde sea con las Y descargas así sin conexión calentitas, o reproduce tu usted canción mismo se va a favorita del regalar momento una ese y otra regalo. vez sin parar. Accede a toda Y la las va a música poner en sin su escuchar pecho o en anuncios en donde Spotify. usted sienta que quiere ponerlas. O si le duele algo, o si quiere darse ese regalito en algún lugar del cuerpo en específico. Sienta, puede poner sus manitos al lado y lado del cuerpo, respira y poco a poco se permite volver. Vamos a hacer un circulito. Nos podemos acercar. Si hay alguna que les interese. Todo esto cerca del río Urra. Vamos a darnos el tiempo de mirar primero, de ver las escenas de lo que está pasando ahí, de quiénes están ahí, se conocen en ese espacio hoy día, o se imaginan dónde pudo ser la foto. Django, have you never loved again? Love will live on. Nadie vincule o ponga palabras o dibuje lo que quiera sobre las imágenes. Y que si alguno quiere vincular una cosa con la otra, va a traer cinta también, ¿listo? La idea es que sea libre, que cojamos el archivo, que si queremos doblarlo, que si queremos ponerle una raya de que conecte con la otra, un personaje con otro, ¿listo? Es una cosa intuitiva como lo queramos intervenir, ¿listo? Que podemos cambiar la canción. No se desvinculen de esas imágenes que llegaron ahorita. ¿Listo? A la par que vamos mirando. ¿Listo? Lost you loved her, oh, now you've lost her, oh, but you've lost her forever, Django.
que podemos cambiar la canción. Taito Celebrate, festa brasileira. Happiness, open your heart. Segura a bateria. First, take a happy feeling and different kinds of people. Then mix it all together, have a celebration. Festa brasileira. Mexa. Festa brasileira. Junte sonhos e esperanças, todos, velhos e crianças, raças, credos e bandeiras, cantos, brincadeiras. Festa brasileira. Mexa. Festa brasileira. Dance as we wear the costumes we make. We laugh. Human nature, let's celebrate. Come on, just put on your best body face. As we dance all through the night. Show me all the happy faces from many different places. Young, old and different races. It's a celebration. Festa brasileira. Mexa. Festa brasileira. Vamos reconociendo en esos archivos personajes, presencias, como situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué pudo haber estado pensando aquel hombre? ¿O qué pudo estar pasando en ese vagón del metro? ¿O quiénes estaban allá sacando oro? ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cómo sería la relación entre esas mujeres que estaban allá lavando en el río? Pra começar, São João, folias e carnavais, fogos, fantasias, dançar, dançar. Mexa. Festa brasileira. Mexa. Festa brasileira. Festa brasileira. Mexa. Festa brasileira. Festa brasileira. Mexa. Festa brasileira.
Eso, y vayan sobre todo eligiendo un personaje. Sí, un personaje del archivo o de lo que llegó ahorita en ese juego del cuerpo y lo que imaginábamos. Puedo ser yo mismo un personaje, ¿cierto? Esa también está la posibilidad. Una situación, una acción, es decir, lo que ustedes vean ahí, que puede ser interesante dentro de lo que esté pasando. Listo, vamos ahí como hilando. Pero me gustaría que antes de que pasáramos al otro pequeño ejercicio que les traía, es que habláramos de lo que acabamos de ver aquí, ¿sí? Como, ¿qué nos trajo esto? Primero en la conversa, como que nos detonó la primera exploración, qué nos detonó este archivo, qué ven del río, qué sienten del río. Listo, no sé, si queremos compartir desde ahí algo. Bueno, cuando nos pedías que comentáramos con imágenes cuando hemos estado en el agua, pienso que las imágenes que me vinieron siempre a la cabeza eran cuando estaba a punto de lanzarme al agua, que es un momento emocionante, pero que también, pues yo le temo un poco a la vastedad de agua, cuando el agua es como muy... y siento que, sin desearlo, la primera imagen que vieron, siendo esa escena donde me encuentro solo con el agua, pero la soledad es una cosa abrumador, pero que también es como extrañamente paradójico, que es una gran compañía. Entonces, cuando vi esta imagen, lo que hice fue escribir como una especie de poema. Pues puse volverse movimiento en la quietud, porque esta persona está en medio del río, pero quieto, pero al mismo tiempo está deviniendo, siendo el movimiento de ese río, estando solo con toda compañía, a punto de ser agua, a punto de ser el río. Bueno, en mi caso, por accidente, me tocaron 2 accidentes. Estaba allá y cogí una que no sabía qué era y era un accidente, y me vine para acá y cogí otra y no sabía qué era y era otro accidente en el río. Entonces fue un accidente. El mío muy feliz, estos seguramente no tanto. Cuando me senté, me sentí muy incómoda en mis pantalones. Entonces le hice el comentario hablado y hablado me dice como el río. Entonces puse el río en sus pantalones de concreto. Puse los accidentes con, del y en el río. Y hay muchas personas mirando, entonces también puse somos espectadores de tragedias. ¿Qué más? Gracias. Uy. Bueno, yo primero había cogido una imagen que desde el principio de la proyección me llamó mucho la atención. Es la imagen de la niña, está al fondo el puente de Guayaquil y la niña está en medio como de un terrón, como que si ese terrón está navegando en el río, ¿cierto? Y ya me tocó otra. Entonces yo la silé, que ya la niña no está. ¿Cierto? Y además, las riberas del río tampoco están, o sea, vamos perdiendo muchas cosas. Entonces, ¿cuándo recuperaremos el río y sus aguas cristalinas? Toda la vida, entiendo yo, se ha querido que el río Medellín sea navegable, que sea claro, que haya peces, y yo creo que no, antes es todo lo contrario. Cada vez está más sucio, cada vez trae más... Uno pasa en el metro y ve el río y ve ropa a los lados, sobre todo cuando hay las crecientes, trae ropa desde más arriba, pues casi desde el nacimiento, me imagino, yo no sé de dónde venga todas esas cosas. Entonces, yo pienso que qué bueno poderlo recuperar, pues verlo verde, pero ya no, yo creo que es imposible. ¿Vas a decir algo? Bueno, yo primero debo decir que no soy de esta parte del país, yo vengo de Montería, y Montería tiene la particularidad de que es una ciudad atravesada por el río Sinú.
Entonces, tomé estas 3 imágenes porque, y les establecí una relación. Como lo mejor que sé hacer es escribir, escribí algo alrededor de las imágenes. Y tomé la imagen que usted había mirado, pero la interpreté de otra forma. Perdón. Entonces, escribí algo en medio de pues como estableciendo la relación entre las 3 imágenes y dice así: mi niño interior llora, llora con lágrimas de agua dulce, aguas que habitan el recuerdo del sinú de su infancia. El río no es el mismo, ha cambiado con el paso implacable del tiempo, se ha transformado involuntariamente por el trabajo desmesurado de la figura del industrial. Por eso puse aquí esta imagen. ¿Alguna vez me preguntaron si quería aquel cambio? ¿Pensaron ellos en el dolor emocional de aquel niño? Mi adulto vuelve al río y siente nostalgia. El sinú no es el mismo, ya no es mi amigo. ¿Podré yo rescatarlo? ¿Se puede o no? Sí, eso se puede. Bueno, casualmente ayer estaba en San Rafa, porque yo también me vengo haciendo unas preguntas desde la vida y desde la maestría también sobre el río y sobre las aguas, como desde allí también hay que pensarse la construcción de paz con la naturaleza. Y ayer estaba haciendo pues un recorrido con una compañera por San Rafa, que es uno de los territorios donde he estado como haciéndome muchas preguntas, y fuimos al río y podía, pues ayer esto me ha dejado la cabeza todo el día hoy pensando en muchas cosas y preciso llego a este espacio y el ejercicio y todo y veo estas fotos y puedo pensar en cómo el río, como la mujer, es fuente de vidas. Entonces, yo relaciono que por eso elijo también a esa mujer que es la bandera, pero en esa relación tan bonita que siempre me he encontrado cuando converso con la gente, y es el río es vida, el agua es vida. Y tengo una relación también muy fuerte con nosotras las mujeres, como fuente de trabajo también. Entonces veía la imagen de la burra con los mineros, pero relacionaba con todo lo que conversábamos ayer en San Rafa, con sus múltiples cuencas. La minería siempre ha sido uno de los trabajos para llevar pues el dinero y la alimentación a las casas de los pobladores, pero también me venía haciendo preguntas sobre ese progreso y desarrollo, ¿cierto? Y creo que Colombia pues, somos muy afortunadas de tener miles de cosas hermosas que nos abastecen y que nos permiten estar y llegar, pero también ha sido lastimosamente una de las cosas por las que no ha llegado a los territorios muy fuertes, ¿cierto? Y es el caso del Oriente, donde siempre gran parte de la historia del conflicto se asocia a la llegada de las hidroeléctricas, ¿cierto? Y a su llegada y a su transformación, porque bueno, en un momento en la idea del progreso, mientras se construyeron, fueron un éxito para el territorio, pero ahora solo está la hidroeléctrica y el territorio está ahí, y muchas cosas, ¿cierto? Y es muy teso ver eso y estar en estos lugares y también seguirnos pensando cómo pensamos otras formas, porque este progreso y este desarrollo desde las fuentes hídricas también ha traído los peores males, diría yo, a los territorios, y mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero cómo entonces el agua también no deja de fluir y se lleva todo eso, como se nos lo llevó ayer cuando nos sumergimos en el río, y seguirá fluyendo para construir otras cosas. Bueno, yo cuando empecé como a observar las imágenes, inicialmente conecté con esta que se ven como los meandros del río, luego cogí esta también de
pensé en la palabra mazamorrero, que es como que también una palabra muy tradicional, por decirlo así. Y precisamente con esta conecté un poco más porque yo vengo de una zona que es minera del nordeste. Y por ejemplo en la infancia, como con todo este ejercicio que nos hacías, conecté mucho con los paseos de olla que se suelen hacer mucho también allá. Y que por ejemplo en este lugar la minería pues tiene las cuencas y los ríos afectados por el... se me escapa la palabra, por el mercurio. Allá también pues está como esta problemática de la contaminación de las minerías. Y ahorita cuando mencionabas la cuestión de que el río y el desarrollo de la ciudad es como ese modelo de que el metro está alineado con todo el río y es como el paisaje que a diario vemos y que la contaminación ya se nos vuelve paisaje también y es como que la gente, por eso en esta imagen que fue como con la que me quedé y la que más me cuestionó y fue preguntarme dónde está la vida del río. Era lo que decía la compañera ahora de que cuando llueve lo que más se suele ver es de todo, plástico, pelotas, lo de las ropas, esos debajo de los puentes, como esos pilones de concreto que están como ahí amarradas. Y a diario me cuestiono como que bueno, ¿qué estamos haciendo para esto? ¿Cierto? Y es pensar como en esa idea utópica, como que, bueno, ¿cuándo podremos ver un río con peces, cristalino, o que se pueda como uno bañar en él, meterse? Y más, por ejemplo, cuando uno crece con ese contacto con el agua y ya como que la vida urbana, en muchas veces como que me agobio y a veces he querido ir al río, pero como que en el mismo día a día uno como que, pero ¿a qué río voy a ir? Tendría que ir a San Carlos o a otros lugares más lejanos. Y entonces, dentro de esa misma pregunta, como que también en ese ejercicio cotidiano, he estado como visualizando mucho las prácticas de la gente, preguntándome como, bueno, ¿y cuáles son esas prácticas que hacen que la basura llegue al río? Pues muchas veces los taxistas que tiran el plástico por las ventanas, en los viajes de buses también tiran la basura por las ventanas, muchas veces en las casas, pues como que la disposición de los residuos y esa cultura que nos falta también en ese sentido, creo que también empieza por casa, entonces por eso puse acá como la respuesta de, ¿te has puesto a pensar que esa vida empieza en casa? Y señalando pues como acá el metro, que es donde todo el mundo va, que cuando sale del trabajo y lo que mira por las ventanas del río. Y yo me imagino que muchas personas de pronto como en su día a día y en su normalidad, quizás muy por dentro se agobiarán de ver el río también en las condiciones que están y que digamos, por ejemplo, en estos momentos de tanto invierno es cuando más cosas suele arrastrar el río. Y también aquí como por ejemplo veía esta parte de la erosión, pensando también como en los derrumbes que han ocurrido y que muchas veces las personas como que nos hacemos conciencia de las situaciones cuando ya la misma naturaleza la que está pasando. Entonces, bueno, quedaba como por ahí, como que todas esas cosas eran las que me venían en mente haciendo reflexión de esta imagen y que le di como color del color que tiene el río, que es así café oscuro. Bueno, muchas gracias. Yo quería decir algo que he reflexionado pues como estos últimos tiempos y son los riesgos de embriagarnos con ideas fatalistas o edénicas. Es decir, eso yo creo que es una cosa que Haraway todo el tiempo nos está invitando a reflexionar y es como el río incluso en este momento está un poco menos contaminado que hace unos 20 años, ¿cierto? Entonces, habría que reflexionar desde las complejidades de la habitancia del río, que son muchas y son muy ricas y no somos solo nosotros los que vamos en el metro, los que estamos navegando en esa ribera, porque ahí estamos en la ribera. O sea, ahí estamos en esa espacialidad que antes podía ser la ribera de otra manera, ¿cierto? Pero estamos de otra manera. Entonces, como no estamos tan seguros de que todo pasado fue mejor, ni que el futuro va a ser peor, porque de alguna manera pensar que el río está muerto, esas nociones de vida o muerte son muy peligrosas, porque si algo está muerto, ¿uno qué hace con un muerto? Uno lo ignora. Un muerto se deja ir, un muerto ya no está.
Entonces habría que ser cuidadosos con las ideas frente a las nociones de lo que aparentemente uno, pues, lo aparentemente no, porque no aparenta, sino con las narrativas frente a la vida y la muerte. Por ejemplo, en el Atrato había una cosa muy compleja que encontramos en los últimos viajes y era que habían ciertos... Bueno, lo diré. Bueno, había una narrativa de ciertas personas que estaban involucrando la idea de mercurio en el agua y con mucha severidad le decían a la gente, es peligroso, no se meta. Entonces empieza a haber un murmullo en esa narrativa que empieza a distanciar el cuerpo del agua y ni siquiera es una cosa segura, ni siquiera es una cosa que esté comprobada. Pero esa cuestión empieza a hacer que emerja un miedo. Me va a hacer daño el agua. Y siento que a partir de una narrativa se construye también una espacialidad. A partir de una narrativa se construye una relación. Entonces, que me parece interesante siempre proponer la mirada sobre qué narrativas nos estamos contando. Si solo estamos apuntándole a una narrativa de muerte o esa dialéctica, porque en realidad, ¿qué es lo que está muerto? Es otra forma de estar vivo. Es decir, el hecho de que un cuerpo se transforme ahora en un ambiente contaminado no quiere decir que ya no haya vida. Hay otra vida. Hay hongos, hay otro tipo de animalidades, hay otro tipo de formas de existencia, ¿cierto? Entonces son formas de existencia. Ahora bien, habría que preguntarnos, ¿es esa la que queremos? ¿Es esa la que le estamos apostando? ¿Y cómo nosotros, desde lo que hay, porque no va a ser como fue en el pasado, construimos otras formas de vincularnos y de relacionarnos con nuestros ríos? Y pensarlo así, el Aburrá es nuestro río y vivimos una tierra profundamente húmeda y cenagosa, pero está envuelta en concreto, sí, pero somos de una tierra muy húmeda, ¿cierto? Entonces, como me parece muy interesante esa reflexión y también como la reflexión frente a esa noción de las ruinas del progreso que por acá lo nombraban, que definitivamente qué es lo que sucede con la acumulación o con la especulación de una espacialidad, ¿cierto? Que empieza a convertirse en grandes infraestructuras, las infraestructuras que aparecen para un modelo de ciudad de X o Y manera. Eso no quiere decir que una cosa, que no puede existir una ciudad así sin lo otro, ¿cierto? Porque quizás uno ficcionando podría ficcionar un equilibrio entre esas formas de mirada del mundo, pero siempre invitar a imaginar, a reflexionar frente a cuál es la ciudad y el cuerpo que se está produciendo, nuestro cuerpo, cómo se está produciendo en esa espacialidad, en el agua, cómo se produce nuestro cuerpo. Está rectificado nuestro cuerpo también, o sea, un horario rectificado de trabajo de hora a tal hora, el mismo rumbo de norte, sur, miro el río, o sea, el río también es un río trabajador. Eso. Sí. No extenderme. Han mencionado la palabra desarrollo y esto me hace eco por lo que mencioné antes. Pero creo que hay otras formas de mirar el progreso en relación con los cuerpos de agua y la naturaleza en general. En el año 2009, una mujer ganó el Premio Nobel de Economía, Eleanor Ostrom. Ganó el Premio Nobel de Economía con un estudio sobre el cuidado de los bienes comunes. Y ella en su reflexión decía que cuando entregamos a entidades públicas como el Estado el cuidado de los recursos, los individuos toman una distancia del recurso natural. En cambio, cuando ellos se apropian, no en el concepto de propiedad privada, sino propiedad compartida, tienen una mayor cercanía y un mayor arraigo a ese recurso natural. En Colombia, yo pude ver en 2 espacios esa realidad, esa relación de cuidado de bien común, bueno, no bien común, bien compartido con relación al agua. Uno fue en la Laguna de la Tota en Boyacá, donde las comunidades alrededor de la laguna se han organizado para cuidar del recurso, pero también convertirlo en una fuente de ingreso sin explotarla. Y la otra en Leticia, Amazonas, en las cercanías con
el río Amazonas. En el Amazonas colombiano, del trapecio amazónico, hay una parte donde una comunidad indígena ha escatimado esfuerzos para conservar su cultura de origen, cuidar del río, pero también convertirlo en una fuente de sustento. Más que de explotación, yo creo que en esas dinámicas el concepto de explotación es redefinido por el de sustento y en una relación de cuidado mutuo de individuos que se encuentran en comunidad, pero también del recurso natural. Entonces, por eso quería, con estos dos ejemplos y con este aporte que hizo Elinor Ostrom a la economía, tratar de cuestionar las narrativas catastrofistas que han existido y que han permeado la academia y el debate político frente a la economía, el capitalismo y su relación con la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Entonces yo creo que vamos a pararnos. Ah, no, yo lo recojo ahorita. Si quieren, dejémoslo ahí. Lo podemos dejar ahí en la mirada, en la... Y nos vamos a tomar de las manos. Eso es. ¿Será que Jessica? Jessica, no, es que se rompe la cosa. ¿No puedes? Sí, obvio. O yo hablo duro, yo proyecto. Bueno, listo. Y acá vamos a respirar. Y a soltar el cuerpo. Flexionamos las rodillas y desarrollamos ahí la espaldita y volvemos allá, estiramos así y ¡ja! Nuevamente. ¡Ja! Y aquí vamos a hacernos cerquita, cerquita, no importa, podemos correr un poquito acá el archivo, eso así, así, cerquita, cerquita. Y nos vamos a agarrar fuerte y nos vamos a agradecer por compartir este espacio de intimidad, de imaginación, de palabra. ¿Listo? Entonces vamos a apretarnos y vamos a... ¡Ay! Gracias, 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 gracias. Voy a pedir autorización para llevarme el archivo, si les parece bien, ¿sí? Muchas gracias. Hace parte como de mis apuntes. Yo quería que todos más fuerte le demos un aplauso muy grande a Flora. De parte del grupo de estudio, siento pues no solo a manera personal, sino todos los que estamos acá, creo que nos vamos muy contentos, ¿cierto? Como esperanzados, ¿cierto? Esas otras maneras de habitar, de ver, de sentir el agua que nos atraviesa y a veces en estos espacios tan citadinos convivimos con ella, pero no la vemos, ¿cierto? Entonces, como empezar a nombrarla, resignificarla, ¿cierto? Desde el arte nos genera mucha sensibilidad, entonces agradecerte mucho, Flora. A ustedes también gracias por venir acá, acudir a este llamado, también a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en vivo. Quería invitarlos también a la próxima sesión, que va a ser a esta misma hora, en el mismo lugar, el 19 de junio, y esta vez vamos a hablar de la gráfica y el mural en el arte ambiental. Y ya para ir cerrando, quiero despedirme con un poema de Marta Quiñones, y dice: el río, como inmensa serpiente, guarda la memoria de los hombres de la selva, preserva huesos hasta el fin del fin. Sabe del fluir y del batir de aguas en tiempos de calma y de crecientes. Para hechizarnos basta con mirarlos. Conocí a un hombre por su manera de mirar el río. Hablaba de su amor y su tristeza. Se nublaron sus ojos cuando cogí la piedra y la abracé entre mis dedos. Guardé en ella esos fanales oscuros y profundos donde fluía el agua sin promesas. Muchas gracias.